Inestabilidad, incertidumbre, bien. Ansiedad, Ansiedad, miedo, ansiedad, ansiedad, Ansiedad también. ansiedad, bien. Incertidumbre, bien, perfecto. O sea que pareciera que es como un estado común a todos, ¿no? Esto de sentir ansiedad, sentirnos ansiosos, sentir la incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar mañana, hasta cuándo. Y el miedo de qué va a suceder con todo esto. Voy a empezar compartiéndoles pantalla. Espérenme. Díganme si ahí ven mi pantalla. Todavía no. Ahora se está cargando. ¿Ahí Ahora la sí. ven? Bien, perfecto. Muchas gracias. Ahora sí, cuando yo hagas preguntas, les voy a pedir que activen sus micrófonos y me respondan y luego lo vuelven a desactivar porque yo con la pantalla completa ya no puedo leer el chat. Así que esto que todos estaban contando, diciendo que estaban sintiendo incertidumbre, miedo, ansiedad, es como algo bastante común, que no sé si hay algún ser en el planeta en este momento que no lo esté sintiendo. Y en realidad es un poco de eso de lo que se va a tratar la charla de hoy. Vamos a hablar un poquito, primero vamos a contextualizar un poquito la situación en la que estamos, en esta situación de pandemia, que nos lleva a una virtualidad excesiva para estar en contacto con otros. Vamos a ver un poquito qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando estamos todo el tiempo relacionándonos desde un lugar de virtualidad. Qué nos sucede a nosotros con la auto y la heteroexigencia que vamos teniendo para cumplir con los roles que nos impone esta sociedad en la que vivimos. Vamos a hablar también un poquito de los tipos de encierro que hay en esta situación, los efectos que tiene el encierro, cualquier tipo de encierro en nuestro cuerpo, en nuestra mente, qué es normal y qué es patológico dentro de lo que vamos sintiendo frente a este encierro. Y las personas que se quedaron encerradas solas, las personas que se quedaron encerradas en pareja, y también los que les tocó encierros en contextos aversivos y que están viviendo situaciones de violencia intrafamiliar. Y por último, vamos a abordar estrategias para afrontar este tipo de situaciones. Cómo establecer ciertas rutinas y por qué hay que establecer las rutinas. Les voy a hablar un poquito de lo que es la meditación mindfulness con todas sus bases neurofuncionales de por qué funciona y formas de buscar ayuda. Vamos a empezar. En este momento estamos en un contexto de pandemia, es decir, estamos enfrentados a un virus que nos afecta a nivel mundial, a absolutamente todos los seres de esta tierra, bueno, a todos los seres humanos. De animales todavía no se sabe cuánto los afecta y cuánto no. Y esto nos lleva, por medidas dadas por el gobierno y por la Organización Mundial de la Salud, nos llevó a permanecer encerrados. La mayoría de nosotros somos personas que hemos estado estudiando en la universidad, que seguimos una carrera docente, de investigadores y demás, y tenemos la condición como que, a ver, ¿cuántas veces nos hemos pasado encerrados 1, 2, 3 semanas porque teníamos que rendir, porque teníamos que escribir una tesis, escribir un paper o lo que sea, y nos hemos pasado encerrados en nuestra casa frente a la computadora y no nos afectó en nada? ¿Por qué ahora sí nos está afectando? Una de las grandes diferencias es la posibilidad de elegir. Las veces que nos quedamos encerrados, estábamos eligiendo nosotros quedarnos encerrados y teníamos la motivación de terminar el paper, de rendir un examen, de un montón de cosas internas que nos puedan haber pasado en ese momento. Entonces, sabiendo que teníamos las 1000 posibilidades de salir, elegíamos no salir, pero lo elegíamos. La diferencia es cuando no podemos elegir, cuando no tenemos opciones, cuando sabemos que si salimos vamos a pagar una multa, que si salimos estamos expuestos a una enfermedad, que no solo estamos expuestos a una enfermedad nosotros, sino que también estamos expuestos a ser nosotros quienes contagiamos, el medio de contagio para nuestra familia, para nuestros amigos.
acá ya empiezan a ponerse en juego otro tipo de emociones y otro tipo de pensamientos. Entonces, ahí es donde empieza a aparecer el malestar. No es cualquier tipo de encierro el que estamos viviendo en este momento, sino que es un encierro bastante impuesto externa e internamente, pero no desde una decisión, sino desde el miedo. Entonces acá nuestra mente nos empieza a disparar un montón de pensamientos de las cosas que puedan suceder, y la mayor parte de esos pensamientos suelen ser pensamientos catastróficos y pensamientos generalizadores. A ver, esto no quiere decir que en algún momento no nos relajemos o no hayamos estado relajados o no hayamos pasado por ambas situaciones de también decir, no pasa nada, es una gripe más, yo salgo igual, no tengo ganas de estar encerrado. Uno puede ir yendo y viniendo con estos pensamientos. El tema es que la opción salir ya no es nuestra, sino que pasó a ser del Estado, que nos está cuidando, y que sigue recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y que no es solamente en nuestra provincia, sino que está sucediendo en todo el mundo. Entonces ya la decisión de salir nos viene desde fuera. Entonces, más allá de lo que pensemos nosotros acerca de la peligrosidad del virus o no, el encierro no es una opción, es una realidad. Y sobre todo ustedes ahí en Córdoba, que en este momento están con toda la situación de la vuelta atrás, porque ya tuvieron la posibilidad de circular por unos metros, pero de repente, por un rebrote, tienen que volver un paso atrás en estas fases y volver a estar encerrados. Y genera sensaciones de agobio, incertidumbre, porque estaban viendo la luz al final del túnel y de repente la luz se les apagó. Y sí, la frustración, la incertidumbre, la ansiedad y el miedo, moneda corriente en este momento. Para eso tenemos que tomar acciones preventivas, pero no caer, principalmente no caer en las obsesiones, en los extremos de no toco nada o no me importa nada, salgo igual. Todos los extremos son malos ante cualquier situación. No nos van a llevar a ningún lado positivo. Entonces, en esta situación nos dicen que nos quedemos adentro, con ganas, sin ganas, nos cuidemos, salgamos lo menos posible a hacer las compras, tengamos las precauciones que hay que tener frente a cualquier enfermedad, un poco de alcohol en gel, una mascarilla y ya, digamos, tampoco la obsesión de no querer salir y demás. No porque nuestra cabeza no nos tire esos pensamientos de que algo puede llegar a pasar, sino que nosotros también tenemos que ir empezando a negociar en nuestro diálogo interno, que todos tenemos este diálogo interno, tenemos que ir empezando a negociar el cuánto me creo lo que mi cabeza me está diciendo y cuánto no. Y de eso diálogo interno vamos a hablar bastante en esta charla, a lo largo de la charla. Este encierro nos lleva a tener que seguir con nuestra vida normal, pero desde otro lugar, desde un lugar de la nueva normalidad y desde un lugar de virtualidad. Porque tenemos que seguir vinculándonos con la gente, o porque queremos seguir vinculándonos con la gente, porque seguimos estudiando, porque seguimos tomando clases o dando clases, seguimos trabajando de forma online, las compras las hacemos muchas veces de forma online. Ahora todo se volvió online y virtual. Los vínculos son virtuales. Y esto puede tener sus beneficios, por supuesto, porque gracias a las tecnologías y gracias a la posibilidad de tener redes de internet, los que somos privilegiados, no todos tienen esa posibilidad, podemos mantener nuestro vínculo social, podemos estar en contacto con nuestros amigos, con nuestra familia, no nos sentimos del todo aislados. La virtualidad también genera ciertas cuestiones positivas en cuanto a la plasticidad cerebral. Sobre todo cuando, bueno, hay muchas investigaciones que hablan del efecto de la virtualidad, de la realidad virtual sobre todo, o de la realidad aumentada, como tratamientos psicoterapéuticos, por ejemplo, para estrés postraumático, para fobias y demás. Pero a su vez también nos lleva a desarrollar ciertas estrategias mentales y ciertas habilidades de resolución de problemas que, dadas, por ejemplo, en gente que juega muchos videojuegos, sobre todo los videos de estrategias,
que ayudan a desarrollar ciertas habilidades. Y aparte, la tecnología nos ayuda a tener una llegada masiva. Entonces podemos estar en contacto incluso con gente que está del otro lado del mundo y sin eso en este momento no podríamos estar teniendo esta charla. Entonces, que tiene sus beneficios, los tiene, pero también tiene muchísimas desventajas y puede llegar a deteriorar incluso algunas funciones. Recién ahora se sabe exactamente qué hace el uso, por ejemplo, prolongado de las pantallas en el cerebro. ¿Por qué recién ahora? Porque recién ahora tenemos la primera generación, que en este momento tienen 15 años más o menos, que nacieron con pantallas, que nacieron con la tecnología, que nacieron en un mundo súper globalizado y que crecieron en ese mundo y hoy están siendo adolescentes. Entonces, recién ahora se puede estudiar qué diferencias hay, si es que las hay, en el cerebro de alguien que creció frente a las pantallas versus los llamados millennials, como la mayoría, como muchos de nosotros por lo menos, que no nacimos frente a las pantallas, pero que las hemos adoptado como parte de nuestra vida y de hecho las hemos desarrollado en algunos casos. ¿Cuáles son estas desventajas? Genera una sobreactivación en nuestro cerebro, nos mantiene demasiado activos frente a un montón de cosas. Entonces esto también va relacionado con lo que está en tercer lugar acá, que es el multitasking, porque al tener mucha estimulación, nosotros también vamos como intentando resolver diferentes tipos de problemas y mientras estamos respondiendo un WhatsApp, estamos escribiendo un paper y mientras lo escribimos vamos leyendo otro lado y mientras le contestamos a alguien que me habla de acá y mientras tanto me estoy acordando que después de esto tengo que ir a lavar los platos, no sé, como que nuestra mente está activa todo el tiempo. La gente incluso que trabaja de forma online tiene muchísima más sobreestimulación y por ende también mucho más multitasking, de tener que estar todo el tiempo haciendo muchas cosas al mismo tiempo. En algún momento se creyó que esto era una habilidad, pero hoy la mayoría de los estudios muestran que más que una habilidad, el multitasking va directamente en detrimento de áreas cerebrales como el cíngulo anterior y la ínsula, áreas de nuestro cerebro que se encargan del proceso atencional, de la atención sostenida. Y cuanto más tiempo pasamos frente a las pantallas, no sé si a ustedes les pasa, que están en las redes sociales y demás, que perdemos como esa capacidad de concentrarnos por largo rato. Si nos ponen una nota muy larga en Facebook, no nos quedamos leyendo, leemos como palabras claves, leemos hasta la mitad y pasamos a la siguiente. Si tenemos una imagen con demasiadas palabras en Instagram, tampoco la leemos. Es como que perdemos esa capacidad de mantenernos de manera sostenida frente a algo. La mayoría de las personas, incluso hoy, no ven, ni siquiera ven películas largas. Solamente ven series porque son capítulos cortos y listo, a otra cosa. Aunque nos quedemos todo un día viendo una temporada de una serie, pero es algo corto y que va pasando a algo nuevo. Es el scroll de Facebook y de Instagram, lo tenemos incorporado también en nuestra cabeza. Y esto se genera justamente porque empezamos a perder esa habilidad de sostener la atención frente a algo. Los niños que crecen con las pantallas son niños que en algún momento, como a modo de diagnóstico, les decían hiperactivos. Pero en realidad esa hiperactividad es esto que genera la falta de atención. Estos cambios corticales que se van generando en nuestro cerebro también altera el lenguaje, disminuye el razonamiento, disminuye la capacidad de la empatía. Cuando nosotros estamos vinculándonos con nuestros amigos, con nuestra familia en este momento de encierro a través de las pantallas, ¿no sienten como que se cansan más o como que prefieren hablar de temas más superficiales porque los temas profundos es como que agotan? En realidad eso pasa mucho porque nuestro cerebro tiene que hacer un esfuerzo extra para reconocer que lo que hay del otro lado de la pantalla es una persona real. Nosotros, el cerebro interpreta todas las señales, la voz, la mirada, los gestos, no solo los gestos de la cara, sino también los gestos corporales que tenemos cuando hablamos. Entonces, de repente tener solamente la cara del otro lado ya se le disminuye un montón de información a nuestro cerebro. Y eso hace que tenga que esforzarse el doble para entender la intención que el otro está poniendo en lo que dice,
para entender con qué emoción lo está diciendo, por qué dice lo que dice. Eso en el caso de que hablemos, pero a veces ni siquiera tenemos ganas de hablar y de activar la cámara porque nos pasamos hace 2 días que estamos en pijama y con despeinados. Entonces recurrimos al chat. En el chat, mayor esfuerzo tiene que hacer nuestro cerebro para reconocer qué nos está diciendo el otro, con qué tono emocional, qué tipo de doble sentido puede llegar a ver en lo que el otro nos está diciendo. Y eso agota mucho más que en una conversación normal, cara a cara, en nuestra vida cotidiana. Imagínense, después lo vamos a hablar, pero imagínense qué pasa cuando encima tenemos que estudiar de este modo. Entonces, nosotros vivimos en un mundo en el que nos exige presencia en las redes sociales, nos exige mostrar que estamos felices, que somos exitosos, que la pasamos bomba y que todo está bien. Pero detrás de eso hay un costo muy alto. Todos, si yo en este momento les pregunto a ustedes, ¿cuánto sale una salida un fin de semana? Probablemente todos sepan el costo que eso tiene y me van a decir X cantidad de pesos. Si yo les pregunto vestirse, comprarse un pantalón, una camisa o en el caso de las mujeres una remerita, un vestido para salir un fin de semana, todos saben el costo de eso. Ahora, si yo les pregunto cuál es el costo emocional de estar todo el tiempo en las redes sociales, no va a haber unanimidad en las respuestas porque cada uno paga su propia cuota en eso. Cada uno paga su propio precio. Y no todo lo que se muestra en las redes y todo lo que aparece es real, ¿no? Y eso lo sabemos todos, somos conscientes de eso. El tema es el costo emocional, y en este momento en el que estamos encerrados, nuestra forma de vincularnos es a través de las redes. Entonces, cada vez estamos poniendo cuotas más altas, hay inflación incluso en nuestras emociones, y cada vez estamos poniendo cuotas más altas para mostrar, para relacionarnos, para vincularnos. Todo eso agota, todo eso cansa física, emocional y mentalmente. ¿Qué pasa cuando, aparte, esta virtualidad se va a nuestra fuente de trabajo o a nuestros estudios? Todos venimos de universidades nacionales o privadas, pero supongo que muchos de ustedes estudiaron en la UNC o en alguna universidad nacional y actualmente también los que ya son profes se desarrollan en la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, venimos de una modalidad en la que todo es cara a cara, incluso la tecnología últimamente está tomando como protagonismo en las universidades nacionales. Durante mucho tiempo fue todo lápiz y papel. Todavía los exámenes siguen siendo lápiz y papel, prácticas de laboratorio en vivo, digamos, todo es ahí, en vivo, en directo, y la tecnología viene después para ayudarnos a procesar los datos. Cuando estamos en vivo, solo lápiz y papel. Pero de repente, de un día para el otro, la realidad nos dijo, chicos, el lápiz y el papel no va más, el cara a cara no va más, las prácticas de laboratorio en vivo y en directo no van más. A partir de ahora van a tener que tratar de acomodar su cerebrito para que puedan estudiar de forma virtual y ustedes, profes, para que puedan dar la clase de forma virtual. ¿Cómo? No sé. Y acá se nos vino gorda. Porque hay muchísima diferencia entre una educación virtual y una educación presencial. Y muchísima diferencia entre algo que se estudia, la forma de estudiar de manera virtual, la forma de prestar atención a la forma presencial. Una de esas diferencias es esto que yo les decía, nos falta el movimiento, nos falta el gesto, entonces nuestro cerebro se agota mucho más rápido. Esto que les muestro acá es un estudio que se hizo en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, el grupo del Observatorio de Psicología Social y Aplicada. Hicieron un estudio que en total evaluaron a 3.000 y pico de personas, nada más que no todos respondieron a todos los ítems de la escala. Puntualmente está hecho en base a 579 casos, donde docentes y estudiantes universitarios y de nivel secundario respondieron preguntas en relación
a qué les parecían las clases virtuales, si tenían mayor complejidad que las presenciales y si demandaban más tiempo para los estudiantes asimilar estos contenidos. La mayoría, el verde es que están de acuerdo, el amarillo ni fu ni fa, ni acuerdan ni desacuerdan, y el rosa están en desacuerdo. Claramente la mayoría estaba de acuerdo con que exige una mayor complejidad y lleva mucho más tiempo por parte de los estudiantes asimilar los contenidos. Esto nos puso en jaque a todos, porque hay un montón de cosas que se nos queman los libros a la hora de decir, ¿cómo hago esto virtual? ¿Cómo enseño esto virtual? Y del otro lado, de los alumnos, de los estudiantes, ¿cómo aprendo esto de forma virtual? A ver, suponiendo una práctica en laboratorio de forma virtual, a menos que sea un programa de realidad virtual o un videojuego que trate de imitar al máximo la realidad, no hay forma. Y no tenemos el desarrollo todavía de eso. Sería buenísimo si lo tuviéramos, entonces directamente lo trabajamos desde nuestra casa. Pero no hay forma, no tenemos modo de hacerlo. Entonces acá también tenemos que empezar a replantearnos objetivos. Primero, el estudio nos va a llevar más tiempo y sí, la sensación de que no aprendemos de la misma manera que aprenderíamos de forma presencial es real. No aprendemos de la misma manera. Quizás sea momento de replantearnos incluso desde el lado de los profes, de decir, bueno, el año está perdido, demos este año todos los contenidos teóricos que podamos y juntemos todas las prácticas de laboratorio y todos los trabajos prácticos de las carreras para el año que viene, si es que podemos volver a la presencialidad. Y si no, se reevaluará la currícula. No es quitar contenidos, básicamente porque son estudiantes de una carrera universitaria y hay ciertas cosas que para estar recibidos y ser un profesional en eso la tienen que saber. Pero sí, nosotros tenemos que hacer, desde el lado de los profes, un mea culpa de decir, quizás les estamos exigiendo mucho más de lo que pueden. Y los chicos están igual de perdidos que los profes. Ahora, desde el lado de estudiante, también entender que hay un montón de condiciones que del otro lado no permiten que las cosas sean distintas. Y que a veces la culpa no es de los profes, sino del sistema en el que estamos inmersos. De cuánto valor puede llegar a tener el título cuando se sabe que hemos adquirido esos conocimientos de manera virtual y no de manera presencial. Entonces se ponen en juego muchos factores y acá es donde tenemos que también desarrollar la paciencia por ambas partes. Tanto del lado de los docentes, profes y directivos, como del lado de los estudiantes. Bajar las expectativas, se aprenderá en otro momento. Y sí, también respetar los procesos internos. A ver, cansa muchísimo estar estudiando, lleva muchísimo más tiempo. Entonces, si tenemos que sacar el examen final y cambiarlo por un trabajo final que lo hagan durante 3 semanas, y bueno, lo hagamos, pero también entendiendo las realidades de todos. Otra realidad con la que nos enfrentamos, tanto estudiantes como profes, es el no acceso a la tecnología. Acá la mayoría de los que estamos probablemente somos unos privilegiados porque tenemos una computadora o tenemos un teléfono donde podemos estar viendo esta charla. Sin embargo, hay muchos que no lo tienen, no cuentan con ese medio. Entonces también estar atentos a ese tipo de situaciones. Desde el lado de los estudiantes, si no cuentan con esos recursos, no duden en escribirle a los profes por privado y plantearle la situación, que son seres humanos y lo tienen que entender. No, en eso no duden en plantearlo desde el lugar particular, porque realmente es complicadísimo el lado de estudiante en esta situación. Y yo creo que el lado de estudiante es mucho más complicado que el lado de profe. Lo estoy viviendo en este momento porque estoy en España terminando de cursar un máster, y realmente la demanda y la exigencia cognitiva que tiene el estudiar de manera virtual, pero está lejísimo de lo que es la forma presencial. E incluso la cantidad de cosas que aprendemos. Es real que no es igual. Entonces, si se sienten cansados, si creen que porque pusieron un título ya no dan más, como dice el meme, está bien, porque es lo que sentimos, porque uno se cansa mucho más, porque nuestro cerebro tiene que hacer mucho más esfuerzo
porque ya de por sí la pantalla, la luz azul de la pantalla nos activa mucho más el cerebro, entonces nos agotamos mucho más rápido. Encima tenemos que hacer el esfuerzo de interpretar cosas mucho más allá de cómo las interpretaríamos de forma real, de forma presencial. Entonces, acá también tenemos que aprender a ser como un poquito más compasivos con nosotros mismos, poder entendernos, reconocer nuestros límites y decir, acá llego. Y si tengo en algún momento problemas por esto, y todos los profes también vamos a tener que reevaluar individualidades y ver cómo se sigue después con el cerrado de notas y dar otras oportunidades, porque no estamos en un contexto adecuado para la educación. Pero no solo porque la educación se volvió virtual, porque se volvió virtual en el contexto de una pandemia, donde todos estamos sintiendo miedo, todos sentimos ansiedad, todos sentimos incertidumbre. Entonces, la cuota emocional que estamos pagando por esto tiene intereses elevadísimos. Entonces, veamos qué va pasando en nuestro cuerpo cuando nosotros nos vamos enfrentando a esta realidad, a esta situación de encierro, pero que es una situación de encierro no por decisión propia, sino porque hay algo afuera que nos va a hacer daño. Entonces acá aparece el miedo. Miedo que puede ser, como les decía hace rato, enfermarnos, puede ser hacer portadores del virus y transmitirlo, o puede ser miedo que las cosas no vuelvan a ser como son, como estábamos acostumbrados a que sean. Pueden ser muchísimos miedos. De repente le empezamos a tener miedo a nuestra ropa, le tenemos miedo a nuestras manos. O sea, salimos a la calle y volvemos que nos queremos bañar la mayoría. Le tenemos miedo a nuestro cuerpo. O sea, no es fácil lo que se está viviendo en este momento. Es una situación bastante compleja. Eso genera tristeza. La tristeza también se genera porque, por la falta de contacto con los otros. El hecho de no, de no ver salida de esta situación nos empieza a generar un desánimo, que nuestro estado de ánimo basal va a disminuir cada vez un poquito más. Nos ponemos también más irritables, más lábiles emocionalmente, que de repente saltamos por cualquier cosa, nos enojamos por todo, pueden aparecer ataques de ira. Toda esta situación hace que también nosotros activemos nuestra red de pensamientos. Entonces estamos pensando todo el tiempo en lo que puede pasar, estamos sobreestimulados con información, hay muchísima información dando vuelta, y que nos viene de acá, que nos viene allá, incluso cuando decimos, bueno, hoy no voy a leer ningún diario, ni voy a prender el tele, nada, alguien nos manda un WhatsApp diciendo, ¿viste lo que dijo el presidente que va a haber tal cosa? ¿Y viste que tenemos que volver una fase atrás? Y como, ay, otra vez. Y yo que no quería saber nada por hoy. Entonces, ansiedad constante. ¿Y qué pasa con la ansiedad? Aumenta el cortisol, aumenta la liberación de cortisol en nuestro cuerpo. Es decir, la glándula y empieza a liberar más adenocorticotrofina, y eso activa las suprarrenales y liberamos muchísimo cortisol. El cortisol nos da sintomatología física. A nivel intestinal, directamente desregulación del sistema digestivo. A nivel cardíaco, pulsaciones elevadas, puede haber mayor sudoración, sequedad de boca, dificultades en la micción, digamos, cuando o tener más frecuencia, más ganas de hacer pis, o directamente no hacer pis y empezar a retener líquidos. Empiezan a aparecer como un montón de cosas en nuestro cuerpo, reacciones en la piel, empiezan a aparecer un montón de reacciones en nuestro cuerpo que van pasando a lo largo de los días. La ansiedad en sí misma no es nada negativo, no es mala. Hay un cierto tipo de estrés que nos funciona como motor que nos activa en la vida cotidiana. El tema es cuando nos enfrentamos a situaciones que son mucho más extremas que la vida cotidiana, ya sean reales o imaginarias. La ansiedad y el miedo son lo mismo, simplemente que el miedo es frente a algo real, frente a algo que me está pasando. La ansiedad es frente a algo que me podría llegar a pasar, pero que no termina de pasar, y que quizás nunca pase, o no de la forma en la que yo temo que me pase.
Entonces, digamos, hay un cierto tipo de ansiedad que es sana y que me ayuda, va de la mano del entusiasmo, me ayuda a avanzar, pero hay otra ansiedad que me va a generar muchísima sintomatología y que me puede hacer que la pase muy mal. También lo que pasa cuando nosotros estamos encerrados mucho tiempo es que nos empezamos a aburrir, porque ya vimos todas las redes sociales, ya estudiamos lo que pudimos, ya tuvimos 100 videollamadas, ya nos grabamos un montón de TikToks, ya nos leímos libros, ya nos vimos las series, ya hicimos todo lo que podíamos hacer y ya no tenemos ganas de nada. Entonces empezamos a aburrirnos y cuanto más días pasan más nos aburrimos y esto nos empieza a generar ciertas sensaciones de soledad. La falta cuando estamos encerrados, sobre todo con poco contacto con otros, los que estamos encerrados por ahí, digamos, si están encerrados en pareja, en familia, hay otras realidades, pero si se quedaron encerrados con amigos o solos directamente, lo que empieza a suceder en nuestro cuerpo es que empezamos a disminuir la liberación de una hormona que es la oxitocina. La oxitocina es conocida como la hormona del apego, porque es la que es, por ejemplo, la que libera el cuerpo de la mujer cuando está amamantando. Y esa sensación de enamoramiento, ¿vieron la imagen esta de una mamá dándole la teta a su bebé y que se miran como enamorados la madre y el hijo? Bueno, ese enamoramiento es real, es hormonal y está dado por esta hormona, por la oxitocina. Básicamente es una hormona que nosotros le liberamos por supervivencia porque la hembra biológica tiene que hacerse cargo y enamorarse y encariñarse de sus crías para poder cuidarlas, porque si no, las abandonaría como si fuéramos gatas y estaría, digamos, no habría mucha supervivencia de la especie, básicamente porque nosotros no nacemos sabiendo caminar y todo eso como los gatos. Entonces, necesitamos esa oxitocina. La oxitocina se libera con el contacto físico. Un beso, un abrazo, una caricia nos ayuda a liberar oxitocina. No estamos con otras personas con las cuales podamos tener contacto físico. Entonces, hay muchísima disminución de la oxitocina. Y la oxitocina también a nosotros nos ayuda a elevar los niveles de serotonina y de dopamina, que son los que nos van a dar la sensación de el estado de ánimo elevado, digamos, de estar más contentos, y del placer. Otra forma de liberación de la oxitocina se da más en mujeres que en hombres, pero se da en ambos. Cuando hablo de mujeres y hombres me refiero más al sexo biológico. Ahí es en los orgasmos. Así que de eso no necesitamos de otro, ahí sí pueden animarse a liberar oxitocina por sí mismos y háganlo porque de verdad la sensación de bienestar se va perdiendo mucho. La falta de liberación de oxitocina de manera continua lo que genera es, empieza a generar, como les decía, también esta disminución de serotonina y dopamina y nos lleva al desgano, a la desmotivación, a que todo nos da igual, como que no vemos salida, entonces ya no me siento ni enamorado, ni me siento enojado, ni me siento con ganas de nada, me da igual. Entonces empiezo a tener como una desmotivación de base que a medida que pasan los días se puede ir aumentando y puede llegar a patologizarse. Entonces en eso sí hay que estar como un poquito atentos. Hay disminución del deseo sexual también, justamente por la disminución de la dopamina y la serotonina. Llegamos a la procrastinación, porque estamos ansiosos, porque estamos aburridos, y porque agarramos el celular, porque agarramos comida, porque nada, empezamos, siempre hay algo más importante que hacer que lo realmente importante. Insomnio, el cambio de sueño es inevitable cuando estamos encerrados. La falta, sobre todo porque estamos demasiado presentes con las pantallas. La luz azul lo que tiene es que genera una activación en el nervio óptico y va directamente al lóbulo prefrontal de nuestro cerebro, que es el que regula nuestra capacidad de prestar atención, de estar despiertos, el arousal, digamos, la activación. Es también la parte de nuestro cerebro que se dedica a la toma de decisiones, a la planificación y demás. Pero justamente como es la parte más activa de nuestro cerebro, si nosotros lo estamos activando con la luz azul de las pantallas, nuestro sueño se va a ver totalmente alterado.
Entonces, en este sentido, sí sería bueno que a cierta hora ustedes se controlen y digan, bueno, desde tal hora a tal hora ya no veo pantallas, o pónganlas en modo nocturno para que no tengan más la luz azul, aunque sea incómoda verlas, pero traten como de hacer cada tanto una profilaxis de las pantallas para disminuir esta sobreactivación. En consecuencia de todo esto, también va bajando la actividad del sistema inmune, pero acá hay dos motivos. Primero, porque también nos empezamos a deprimir nosotros, entonces también se deprime el sistema inmune. Y segundo, porque dejamos de tener contacto con bacterias y virus comunes que están en la calle, en la vida cotidiana, en las cosas que tocamos, en el colectivo, en un montón de cosas más, y dejamos de tener contacto con eso. Si dejamos de tener contacto un mes, no pasa nada en nuestro sistema inmune, sigue igual. Pero ahora, si ya llevamos 3 meses encerrados, sí, la actividad empieza a disminuir. Y sobre todo, el aumento del cortisol disminuye la actividad de las células T, que son las que encargadas del sistema inmune. Entonces, mucha atención con eso. Traten de tomar vitaminas o cosas que le eleven el sistema inmune, hacer actividad física, que ya vamos a hablar como de algunas cosas que pueden hacer para contrarrestar todo esto. Entonces, toda esta situación nos deja totalmente vulnerables, física y emocionalmente. Estamos en un estado de vulnerabilidad. Y en esto también, como todos somos los que estamos en este estado de vulnerabilidad, es importante no tomarnos de manera personal las cosas, porque se empiezan a afectar los vínculos. Porque un mensaje no respondido para alguien que está en un montón de cosas al mismo tiempo no es nada, pero para la persona que estaba esperando esa respuesta quizás es un mundo. Entonces acá es donde tenemos que dejar de personalizar las cosas. En los vínculos, en las relaciones, porque recuerden que todos estamos pasando por la misma situación. Todos estamos con miedo, todos estamos con incertidumbre, todos tenemos ansiedad. De hecho, fueron las respuestas que ustedes mismos me dieron. Entonces, la están sintiendo, si la dieron ustedes, porque la están sintiendo todos por igual. Entonces, tomar perspectiva un poco de esto, no personalizar las cuestiones que vengan de parte de los otros. ¿Qué pasa cuando, digamos, cómo sabemos que esto que estamos sintiendo es normal y cómo sabemos que, y cuándo no? Este mismo estudio que hicieron de la UBA, del Observatorio de Psicología Social y Aplicada, hicieron, en este respondieron 3.000 y algo. Si ustedes entran en la página de la UBA van a ver ahí la cantidad, 3.000 y algo, no me acuerdo cuánto más, sobre cuáles son los síntomas o los sentimientos, emociones o pensamientos que están apareciendo en este momento de encierro. Este es el último que fue publicado el 25 de abril. La OPSA lo que va haciendo es que publicó uno en febrero, uno o dos en marzo, este es el quinto que publica. Y va actualizando las publicaciones en relación a cómo está la población en general. La mayoría de las emociones y sensaciones que estas personas manifiestan, esto está hecho en Argentina, ¿no? Es la preocupación, en primer lugar. Bueno, como la tienen ahí, incertidumbre, ansiedad, miedo, las que ustedes me dijeron, básicamente las mismas que ustedes me dijeron. ¿Qué pasa cuando aparece la preocupación? Acá tenemos más o menos entre los que respondieron que tienen mucha preocupación y bastante preocupación, tenemos un 60% de personas en nuestra población en Argentina, 60% de personas que están muy preocupadas. La preocupación es algo que nos atraviesa en la vida, igual que la incertidumbre, porque siempre tenemos la falsa idea de control, de que podemos planificar a mediano o largo plazo, y medianamente lo vamos a tener controlado y vamos a llegar a ese objetivo de una u otra manera. Pero en realidad es parte de la vida, la incertidumbre. Nosotros podemos hacer los planes que queramos, pero si mañana salimos a la calle y nos cae un balcón arriba, que ha pasado un montón de veces, nada, no lo contamos más. Entonces, la incertidumbre es parte de nuestra vida. Sin embargo, nunca está tan presente como en este momento, donde ni siquiera sabemos si podemos salir de nuestra casa, o cuándo vamos a poder salir de nuestra casa. Lo que les decía hace rato, no vemos la luz al final del túnel.
Entonces, que aparezca preocupación, que aparezca incertidumbre, es normal. Que aparezca ansiedad frente a este tipo de situaciones, es normal. Que tengamos miedo, o sea, ¿cómo le vamos a tener miedo? Si es un virus que nos están diciendo todo el tiempo que puede llegar a matar gente, que tiene tiene rápido contagio, entonces de repente supongamos que al final los números sean como una gripe que también mata gente, y mata mucha gente la influenza, la diferencia es que este virus se contagia rapidísimo, entonces no es lo mismo que todos nos enfermemos alguna vez en la vida que todos nos enfermemos el mismo día. Entonces, sí, el miedo va a aparecer y es muy normal. Pero acá ya vienen 3 sentimientos más que ya no son del todo normales y que en realidad lo que tenemos que empezar a estar atentos es con qué frecuencia nos pasa. Uno son los ataques de pánico. Que en este momento, en esta situación de pandemia, tengamos un ataque de pánico, 2 ataques de pánico, porque llevamos 3 meses encerrados, no pasa nada. Son cosas que a todos en algún momento vamos a tener una crisis de ansiedad, una crisis de pánico en la vida, no pasa nada. Todas las emociones que están antes del pánico en esta grilla que ustedes tienen acá, son emociones adaptativas. Nos están protegiendo de algo. Gracias a esto, la raza humana ha sobrevivido y ha evolucionado. Las crisis de pánico ya no son tan adaptativas, ya pasan a ser una reacción desadaptativa, pero que las tengamos una que otra vez frente a una situación que realmente lo amerita, como la que estamos viviendo, no pasa nada. Ahora, si de repente estamos sintiendo ataques de pánico, día de por medio, todos los días, desde hace 3 meses que empezó esto, ahí sí, chicos, atención, presten mucha atención, pidan ayuda, avisen. Hay formas de trabajar con esto, no quiere decir que van a tener pánico para toda su vida, pero hay ciertas formas de empezar a trabajar con esto, porque la frecuencia en la que esto se presente es lo que nos va a decir si esto que estoy sintiendo es normal o es patológico. Ahora, la depresión. La depresión es la siguiente pandemia, lamentablemente. Ya en los últimos 10 años la mayoría de los estudios mostraba el aumento de la prevalencia de la depresión. Era la patología del futuro y hoy es la patología del presente. Y cada vez hay más casos de depresión. Pero también tenemos que diferenciar una depresión momentánea frente a una situación que sí parece que la vemos negra, digamos, y que no hay salida, parece, frente a una depresión crónica que debería no seguir siéndolo cuando la pandemia finaliza. A ver, ¿cómo nos damos cuenta de esto? La depresión tiene cierta sintomatología como la falta de ganas, de hacer cosas, no me dan ganas de bañarme, hay disminución del apetito significativa o aumento significativo del apetito. Es decir, no es lo mismo decir en 3 meses de pandemia comí poco más, el sedentarismo además subí 3 kilos, a decir en 3 meses de pandemia subí 9 kilos, 10 kilos. Ahí sí tenemos un problema, ahí sí prestemos atención que algo está pasando. Alteración del sueño, pueden ser personas que duerman mucho más o que de repente entran en un nivel de insomnio que les altera muchísimo. Bueno, el desgano ya lo dije, y la visión negativa del mundo, ver todo negro y pensamientos constantes de que de esto no hay salida, de que cada vez vamos a ir peor, de pensamientos negativos y sin salida. Que esos pensamientos van retroalimentando todas las emociones que vamos teniendo. En la depresión, tanto en la depresión como en el ataque de pánico, e incluso en la ansiedad elevada, hay alteración química en nuestro cerebro. Entonces necesitamos medicación, más allá de que yo soy psicólogo y que la psicoterapia ayuda y demás. No, yo estoy muy a favor de la medicación porque necesitamos, hay un desequilibrio químico y la forma de acomodarla es químicamente. No vamos a ser necios en esto. Que la podemos acomodar sin medicación, sí lo podemos acomodar, pero nos va a llevar muchísimo más tiempo y no hace falta pasarla mal.
¿para qué? No, podemos acomodarnos con medicación y después aprendemos a pensar de otra manera para poder dejar la medicación. Pero la medicación en esto sí va a ser necesaria, en la depresión. Y estar muy atentos cuando aparece la pérdida del sentido de la vida. Porque no es lo mismo esto de veo el futuro negro a directamente ya mi vida y todos sus aspectos no tienen sentido y hasta puedo llegar a tener pensamientos de muerte, deseos o planificación ya de una muerte. Esa sensación de total vacío y que me lleva a creer que la única solución es la muerte es una sensación que también es pasajera si yo puedo pedir ayuda a tiempo. Entonces, por más que sintamos que no tiene salida, sí tiene salida, chicos, y pidan ayuda si llegan a sentir esto en algún momento. Pidan ayuda porque les prometo que tiene salida. Y bueno, como dice Jennifer Aniston, el aislamiento nos afecta a todos. Entonces, no poder con todo también está bien. No necesitamos ser superhéroes en esto. Si nos sentimos mal, está bien. Si no puedo estudiar todo lo que tenía que estudiar, está bien. Si hoy no tuve ganas de levantarme, está bien. No tenemos por qué autoexigirnos tanto. No hay nada del otro lado que nos esté imponiendo estas cosas porque todos estamos pasando por la misma situación. No es que yo solamente la estoy pasando mal. ¿Cómo le explico a mi jefe que hoy no fui a trabajar, que no pude sentarme en la compu a trabajar todo el día? ¿Cómo le explico al profe que no llegué al examen porque vengo súper ansioso, alterado y no me puedo sentar ni un segundo a estudiar? En este momento sí se lo podemos explicar porque nos está pasando lo mismo y porque al profe y al alumno le está pasando lo mismo. Entonces, no nos olvidemos que todos estamos en esto. ¿Cuáles son las diferentes situaciones en las que, o cómo nos afectan las diferentes situaciones en las que nos hemos quedado encerrados? A ver, las personas que se quedaron encerradas en soledad probablemente sean no los que peor la pasan. Les puedo asegurar que no son los que peor la están pasando. La soledad puede jugar en contra, puede generar muchas más alteraciones somáticas de agitación, de ataques de pánico, de ansiedad, de falta de ganas. El encierro en soledad sí puede llegar a generar sintomatología similar a la depresión, que no es una depresión en sí, sino más bien una sintomatología similar. Intentar estar en contacto con la gente, aunque sea de forma online, hablar de lo que le pasa, hablar, incluso decir, che, hoy no tengo ganas de activar la pantalla, pero te mando un audio y te cuento que la estoy pasando mal, que no tengo ganas, no tengo motivación por nada, porque son emociones que son normales, e incluso la sensación de desesperación frecuente y constante también es normal para las personas que se quedaron encerradas en soledad. Porque es muy distinto estar con un amigo con el que, aunque lo vea 15 minutos en el día por el resto del tiempo que vamos a estar encerrados en su habitación, pero medianamente hay un intercambio, hay una mirada, hay algo que cuando estamos solos y no tenemos ese algo con nadie. Entonces, intenten, si alguien se queda encerrado solo, intenten hablar con la gente, intenten comunicar lo que les está pasando, porque recuerden que es solo una sensación por el contexto que están viviendo en este momento. No es que esto va a ser definitivo. Ahora, cuando ya estamos conviviendo con otras personas, ya sea pareja, ya sea familia o amigos, acá ya empiezan los problemas de convivencia también. En esto se activan también todas estas reacciones de reaccionar peor, de estar más irritable, de tener menos paciencia, el hecho de por ahí de tener peleas innecesarias, o al revés, de estar tan desmotivado que dejamos que las cosas pasen y no le damos importancia y terminamos embebidos en un montón de situaciones complicadas innecesariamente. En esto, si les toca estar con su familia, también piensen que todos le estamos pasando mal. Entonces, a ver, a la casa la llevamos adelante entre todos, los que vivan con sus padres, piensen en sus padres y también háganse cargo de algunos de los roles de la casa, ya sea la limpieza, la cocina. Los que vivan con sus hijos, impongan a sus hijos o a sus parejas de alguna forma organizada
que esto sea entre todos, porque si uno solo es el que va a llevar la carga mental, aunque esté dándole orden a los otros, vos haces esto, vos haces aquello, pero la carga mental es de uno solo, no es equitativo. Entonces acá también nos pongamos en el lugar de los otros, que todos le estamos pasando mal, y tratemos de llevar las actividades de una casa entre todos. Háganse cargo también de lo que les toca. Pero la peor situación de esto es cuando están pasando una situación de violencia intrafamiliar. Y en este momento estamos muy expuestos a eso porque justamente si hay un agresor en la casa, estamos conviviendo con el agresor. Acá, lo primero que hay que hacer si una persona, un agresor está irritado, está alterado, es básicamente darle la razón, aunque no la tenga en ese momento. Tratar de no confrontar hasta que se calme, responder asertivamente en ese sentido, tratar de calmar a la otra persona, mostrándole que no estamos en su contra y que vamos a hacer lo que la otra persona diga, y si tienen la posibilidad de denunciar, denuncien siempre, incluso denuncien si se dan cuenta que al lado le están pegando a su vecina, denuncien. En esto no se queden callados, por favor, porque terminan en muerte estos casos, entonces no se queden callados. Dentro de este mismo estudio que está haciendo el observatorio, también encuestó, en este caso respondieron 2.216 personas, sobre si habían experimentado violencia en las últimas 2 semanas. Un 91% de las personas respondieron que no, el 6% respondió que sí, y el 3% respondió que prefería no responder. Ahora, el 6% de violencia familiar, un 6 parece poco, sin embargo es muchísimo. Sobre todo teniendo en cuenta que si estamos, que en estos resultados puede haber un sesgo muy grande, porque si estamos viviendo con nuestro agresor, no es muy fácil agarrar el celular cuando nos llega un archivo para completar, tenemos que dar explicaciones y probablemente en la encuesta a esta parte más de uno haya tenido que poner que no, porque estaba el agresor al lado. Entonces, este tipo en estas circunstancias, responder una encuesta de este tipo probablemente esté teniendo un sesgo muy grande, y porque sabemos que el número de violencia, y por lo menos las denuncias por violencia familiar, han aumentado en estos últimos 3 meses. Entonces, a esto habría que tomarlo de manera relativa. ¿Y qué hacemos cuando aparece el malestar? ¿Qué cosas podemos hacer cuando nos sentimos mal en toda esta situación? En primer lugar, el establecimiento de rutinas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está acostumbrado a las rutinas. Porque nosotros tenemos un contexto temporal donde tenemos horarios para cada cosa. Tenemos horarios para acostarnos, horarios para levantarnos, horarios para estudiar, horarios para entrar al trabajo, para ir a la facultad, para comer, para desayunar, para merendar, horarios para todo. Un contexto espacial. Nuestro cerebro está acostumbrado a que en la facultad de estudio o trabajo, a que en la calle estoy de forma recreativa, que en el súper pienso en comida, que en la casa de un amigo pienso en distenderme. Entonces mi cerebro está bastante acostumbrado y programado para eso. Y también tenemos un contexto emocional donde frente a diferentes situaciones nosotros vamos desprendiendo ciertas emociones, o al menos permitiéndonos mostrarlas. Pero más de uno durante el día no demuestra muchas emociones y cuando vuelve a la casa recién sale todo. El tema es que ahora todo eso, el lugar en el que trabajo, el lugar en el que estudio, el lugar en el que como, el lugar en el que descanso, la hora en la que estoy haciendo y las emociones, está todo en el mismo espacio, en mi casa. Y si estoy con otras personas, encima tengo que convivir con los mambos personales de la otra persona, que también están todos en el mismo espacio. Entonces, en este sentido, para nuestro cerebro es importantísimo tener esas rutinas para también poder relajarse. ¿Cómo establecer las rutinas? Primero, cuando me levanto, me saco el pijama. Me visto como si fuera a ir a trabajar. No tengo ganas de vestirme como si fuera a ir a trabajar, por lo menos me pongo otro pijama, no el mismo con el que dormí. Porque ese cambio para mi cabeza ya significa algo.
darme una ducha. Yo sé que a veces cuando la gente está deprimida, está desmotivada, desganada, no tiene ganas de bañarse, báñense, porque ya de por sí el nivel de ansiedad que nosotros tenemos frente a esta situación aumenta la presión arterial, y una ducha de agua caliente va a ayudar a que la presión arterial disminuya y nos va a hacer sentir mucho más relajados. Entonces, aunque no haya ganas, dense una ducha igual. ¿Qué alimentos comer? Justamente por el nivel de ansiedad que nosotros tenemos, tenemos disparados en los niveles de cortisol, tenemos que ayudar a que esos niveles de cortisol en nuestro cuerpo disminuyan. Y la mejor forma de disminuirlos son los cítricos, porque la vitamina C ayuda justamente a eso, regular los niveles de cortisol en el cuerpo. Entonces, consuman cítricos, pescado, chía, palta y frutos secos, porque el pescado, la chía y los frutos secos lo que tienen son omega 3 y omega 6 que funcionan como neuroprotectores en nuestro cerebro, y eso les va a ayudar a poder mejorar su memoria, su atención y su concentración en estos momentos en los que necesitamos concentrarnos para estudiar y medianamente rendir algo. Y la palta, porque es la única verdura, fruta que tiene vitamina D, que es la misma que nos da el sol, que nos brinda el sol. Entonces, o es la que más contenido de vitamina D tiene. Entonces traten de incluir palta también, ya que no estamos saliendo tanto al sol, como para poder compensar un poquito. Y aparte porque la vitamina D nos ayuda a absorber el calcio en los huesos. Para no descalcificarnos también necesitamos incorporar la vitamina D. Establecer las rutinas. En este sentido, es necesario que ustedes tengan una hora específica de dedicación al trabajo o al estudio. Es decir, si me estoy durmiendo muy tarde en la noche, no me pongo cosas obligatorias a la mañana y me las pongo de 3 a 6, por ejemplo, por tirar una hora. Me la pongo de 3 a 6 de la tarde, cosa de que yo sepa que ese es el horario de trabajo. En la silla en la que yo me siento a trabajar, solamente me siento a trabajar. Aunque no tengan otros muchos espacios en la casa, no usen la misma silla, el mismo espacio de la mesa en la que trabajan para comer. Cámbiense de silla, aunque sea la silla de al lado, pero en la silla de al lado como, porque en esta es la que trabajo. O sea, mi cerebro ya por lo menos tiene esa diferenciación de estructura, de que cambié, de que no estoy en lo mismo. Y eso lo ayuda a mi cerebro a cortar, porque si no, si en el mismo lugar en el que yo estoy trabajando, como y veo películas y hago actividad física o lo que sea, ya mi cerebro no descansa nunca y todo el tiempo está activado, aparte con el debería estar estudiando, debería estar trabajando, debería terminar de escribir el paper, debería. Entonces, cambien el espacio, eso les va a ayudar muchísimo. No se queden trabajando en la cama, no, que la cama sea para dormir, y de última vayan a trabajar al comedor, y en el mejor de los contextos, obviamente, gente que vive con sus familiares y no tienen la posibilidad, pero en el mejor de los contextos intenten hacerlo. Y si van a trabajar en la cama, no trabajen en el mismo lado de la cama del que duermen, pónganse para trabajar en los pies, y para dormir pónganse del otro lado. O sea, que el cerebro haga ese switch, haga ese cambio, y puedan ustedes también reprogramar lo que es descanso, lo que es ocio, de lo que es trabajo. Incluyan actividades recreativas, baile, hacer ejercicio, porque esto los va a ayudar a elevar la dopamina y la serotonina y los va a hacer sentir más animados y un poco más contentos. Mantengan el contacto con sus seres queridos, hablen con sus familiares, incluyen actividades, incluso con la gente con la que viven, incluyan actividades de juegos, de películas, de videos, de tomar sol los que tengan la posibilidad de hacerlo, cocinar juntos, como convertir la cotidianidad en algo entretenido y entre todos en la medida de lo posible. Disminuir la información. El hecho de estar todo el tiempo mirando el noticiero afecta muchísimo, y esto no solamente en el momento de pandemia, sino en la vida en general. Nuestro cerebro no tiene mucho la capacidad a nivel neuroquímico de diferenciar lo que es la realidad de lo que es un pensamiento, de lo que es una película y demás. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, cuando tenemos pesadillas, nos despertamos agitados, transpirados, con taquicardia y un montón de síntomas físicos. Esto es porque el cerebro liberó químicamente todos los neurotransmisores, las hormonas, para que nuestro cuerpo reaccione como si eso fuera una realidad.
Lo mismo pasa frente a una película, que nos angustiamos y lloramos o nos asustamos y pasa algo, digamos. Nuestro cuerpo lo libera. Después lo bloquea porque se da cuenta que eso no está pasando. Pero la liberación inicial ya estuvo. Entonces, bajen la información, porque esto mismo pasa cuando vemos el noticiero, aunque sabemos que no somos nosotros los que nos están robando, los que nos morimos, los que mataron por quitar un celular, lo que sea, igual esa información activa en nuestro cerebro la liberación de hormonas que nos va a hacer sentir mucho más agitados, y eso se convierte en un estrés crónico, en una ansiedad crónica, y terminamos con ataques de pánico. Así que vean el noticiero del viernes, que es el resumen de la semana, y listo. Háganlo por ustedes, por su propio bien. Diferenciar espacios, esto que les decía, y diferenciar las actividades, la rutina de la semana con la del fin de semana. Y por último, meditar. ¿Por qué meditar? Ahora se los voy a explicar. Y con todo esto de la rutina, si hoy no pudieron hacerlo, no pasa nada. Está bien que se permitan no ser perfectos, que se permitan equivocarse, que se permitan no ser exitosos o no ser productivos. No pasa nada si un día, 2 días, 3 días no lo somos. No pasa nada. Se los prometo, no pasa nada. El mundo sigue funcionando igual. No nos necesitan tanto como creemos. Bien, y con esto ya vamos terminando, si no los aburro tanto. ¿Por qué se habla tanto de la meditación en este momento? Básicamente porque funciona. Hay estudios que han demostrado que genera cambios estructurales y funcionales en nuestro cerebro, en la anatomía de nuestro cerebro. Esta que aparece en la foto acá se llama Ricard, es el apellido, y él es un biólogo molecular que un día abandonó toda su profesión y se internó en un monasterio en el Tíbet y se hizo un monje budista. Y varios años después de su budismo, volvió a su laboratorio original en la ciudad de Wisconsin, si no me equivoco, y en un laboratorio de neurociencias y conducta dijo, bueno, vengo yo y mis amigos que vienen acá atrás, que somos todos monjes budistas y queremos que nos estudien el cerebro. Y les empezaron a estudiar el cerebro y se dieron cuenta que su cerebro tenía algunos cambios en relación al cerebro de las personas que no meditaban. Entre esos cambios era el aumento en el tamaño de la ínsula y del cíngulo anterior, que son los que regulan la capacidad de empatía, la capacidad de prestar atención a las cosas, e incluso tenían como disminuido el parpadeo atencional. El parpadeo atencional es algo que nosotros tenemos normal, que hay 600 milisegundos entre un estímulo al que le prestamos atención y el otro estímulo. Todo lo que sucede en el medio no le prestamos atención, nuestro cerebro no le presta atención. Entonces, estos investigadores dijeron, bueno, a ver, llamamos a personas que nunca en su vida meditaron, las pongamos 3 meses a meditar y veamos qué pasa. Llamaron a las personas, las mandaron 3 meses de retiro de meditación y les estudiaron su cerebro de nuevo, y lo que descubrieron es que estas personas, su parpadeo atencional de 600 milisegundos, solo con 3 meses de meditación había disminuido 200 milisegundos. Y también se habían generado diferencias en las activaciones de la ínsula y del cíngulo anterior, aunque no en el tamaño de la estructura como pasaba con los monjes. Entonces, claramente la meditación genera cambios que nos ayudan a mejorar la atención, nos ayudan a mejorar el almacenamiento de la información, porque justamente como le prestamos más atención, también tenemos la posibilidad de almacenarlo de mejor forma. Mejora la empatía y la compasión al activarse directamente la ínsula, que es la que regula estas funciones. Disminuye la ansiedad cognitiva y biológica. ¿Por qué? En realidad, como el entrenamiento en la meditación nuestro cerebro no puede estar haciendo nada. Siempre está haciendo algo, siempre estamos pensando, incluso cuando dormimos, nuestro cerebro procesa la información y compensa fortalece el aprendizaje de todo lo que hicimos en el día. O sea, nuestro cerebro no está quieto nunca. Pero, justamente como no está quieto nunca y siempre estamos pensando, estos monjes budistas no es que ponen la mente en blanco, porque eso no se puede hacer. Quien cree que podemos poner la mente en blanco es un iluso y miente. Básicamente lo que hacen es prestarle atención a un solo aspecto, que es la respiración. Entonces,
cerebro, ¿querés hacer algo? Prestale atención a esto y deja que lo otro pase, que los pensamientos sigan, que las emociones sigan, vos prestale atención a esto. Ese es el mandato que le damos a nuestro cerebro. Y nos vamos entrenando en eso, con la meditación, a prestarle atención a una sola cosa. Entonces, este ruido mental deja de molestarnos porque dejamos de prestarle atención. Y como dejamos de prestarle atención, nuestro cortisol en el cuerpo también disminuye porque ya no estamos escuchando lo que sucede en nuestra cabeza. Entonces, mejora también el estado de ánimo y disminuye la ansiedad. ¿Qué puedo hacer cuando aparece el malestar? Llevo muchos días encerrado, ya estoy empezando a sentirme ansioso y a tener un montón de emociones. Y esto no es solamente en el encierro, esto es para toda su vida, chicos. La ansiedad justamente se da por la activación en el cortisol que les decía hace rato. Entonces, cuando nosotros activamos nuestro sistema circulatorio, todo el cortisol en sangre también se va como licuando, por decirlo de una forma más coloquial, porque se va diluyendo y empieza a circular y ya no está tan concentrado en ciertas zonas. Entonces, pongamos a activar nuestro sistema circulatorio, subir y bajar escaleras, saltar a la cuerda, saltar pues en el lugar, aunque no tengamos una cuerda, saltar en el lugar haciendo saltitos, saltitos, saltitos. Que nos cansemos y que se active nuestro sistema circulatorio, funciona muchísimo para disminuir la ansiedad. Incluso cuando tienen ataques de pánico, suban y bajen y van a ver cómo, suban y bajen escaleras o salten y van a ver cómo disminuye ese ataque de pánico. Cuando tenemos ataques de ira, estamos muy irritables, agarrar una almohada y pegarle al colchón con toda la bronca del mundo, no saben lo relajante que es, se los puedo asegurar, quedan hechos una sedita después. Cuando aparece el miedo, la ansiedad, el enojo, la tristeza, todas estas emociones ayudan mucho a tomar perspectiva de ellas. Entonces, para esto es bueno escribir lo que estoy sintiendo, escribir mis pensamientos, aunque sean puteadas, aunque sean pensamientos sin sentido, escribir para poder mirarlos desde afuera y no tener toda esa carga mental que me aumenta el miedo, me aumenta el enojo, me aumenta la tristeza. Llorar. Como decía Moria, si quieres llorar, llorar. Si me siento triste, si estoy irritable, si siento impotencia, el llorar descarga muchísimo esto. Entonces, de verdad, si quieren llorar, lloren. Meditar, como les decía hace rato, disminuye la ansiedad, aumenta la concentración, entonces si sentimos falta de concentración, podemos meditar e incluso podemos mejorar los síntomas de insomnio. Meditando a la noche, una duchita de agua caliente, una meditación y duermen como unos angelitos. Reír, pónganse videos de YouTube, busquen los videos más graciosos y ríanse de la nada, porque esto ayuda contra la tristeza, contra la angustia, contra el miedo, contra el desgano. Reír realmente fortalece muchísimo nuestro sistema inmune aparte, porque cuando nos reímos liberamos más serotonina, liberamos más dopamina, liberamos más endorfinas que nos ayudan a estar mejor preparados para cualquier cosa que nos pueda pasar. Aumenta el sistema inmune realmente. Entonces, ríanse todo lo que puedan. Bailar ejerce el mismo efecto que el reír. Pongan música y bailen. Aunque parezcan unos locos bailando solos en su casa, bailen. Y hablar con la gente, con los amigos, con los familiares acerca de lo que les está pasando. Los va a ayudar a ver las cosas desde otra perspectiva y puede que quizás se den cuenta que lo que ustedes están viendo no era tan grave como pensaban. Estos son algunos recursos gratuitos que ustedes tienen para llevar a cabo un poco lo que les decía hace rato. La meditación, por ejemplo, la red de psicólogos Juntos por Todos, Presencia Viva, Fundación Actum, a estos tres los encuentran en Instagram y en Facebook. Dan meditaciones gratis todos los días, guiadas, y dan charlas en relación a toda esta situación que estamos viviendo con la pandemia. Así que búsquenlos, son gratis, son para todo el mundo, se pueden conectar y pueden hacer. La Facultad de Psicología de la UNC está dando atención gratuita también para personas que están pasándola mal por la pandemia, así que si tienen alguna consulta, si están teniendo algún problema, llamen y consulten. Calma. Calma es una aplicación que es la primera aplicación que está realmente creada con evidencia científica, que es para el manejo de crisis y reduce la vulnerabilidad. Es una aplicación que incluso ha disminuido la cantidad de suicidios en los últimos años porque se usaba mucho, digamos, se usa bastante acá en España, pero también se usa mucho, se empezó a usar en Argentina hace un tiempo atrás, hace un año y medio más o menos.
porque va dando como diferentes tips de qué hacer cuando entro en crisis emocional. Incluso en personas con trastorno, tienen la tendencia a cortarse, tiene ahí tips para qué hacer frente a esos motivos cuando necesito cortarme, porque la emoción es tan fuerte que la única forma es sentir un dolor físico para que el dolor emocional disminuya. ¿Tienen ideas suicidas? Pidan ayuda, busquen al psicólogo. Y si no, tienen el Centro de Asistencia Suicida de Córdoba, que atiende todos los días de lunes a domingo de 8 a 24 horas. Llamen, ahí les dejo el teléfono. Y si están viviendo violencia familiar en su casa, llamen al 144, es gratis. Denuncien los 365 días, las 24 horas del día. Y si escuchan que sus vecinos están viviendo violencia familiar, llamen, ayúdenlos, ¿sí? Y como en esto estamos todos, chicos, si no subimos de peso o no tenemos insomnio, no sufrimos ansiedad, estamos haciendo mal la cuarentena. Así que háganla bien y déjense ser. Bueno.